nos permite la confianza de nuestros amados pastores. Me alegro de ver a mi pastorita Evelyn y a todos los hermanos. Qué bonito se ve la iglesia cuando vienen todos, y aún así viniendo todos nos quedan asientos, así que es nuestra responsabilidad poder llenarlos. Amén, iglesia. Vamos al mensaje. Busque usted en la Biblia el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 17 estaremos dando lectura en esta hora. Amén, iglesia. Amén. Le he puesto por título Ley o Gracia al mensaje que estaremos desarrollando en este día. Amén. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 17, estaremos llevando el mensaje. Muchas gracias, mi hermana. Por tercera vez, libro de Juan, capítulo 1, versículo 17, estaremos llevando el mensaje. Y mientras usted lo va encontrando, se coloca sobre sus pies con reverencia a nuestro Dios maravilloso. Amén. ¿Encontró usted la Biblia? Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén y amén. Oramos al Señor. Padre, damos gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, leer su palabra, Dios mío, en esta hora. Rogamos que produzca, Dios mío, esa vida, Señor, en nuestros corazones. Aleluya, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, rogamos que en medio de la palabra recibamos nuevas fuerzas. Dios mío, sanidades, obra, Dios mío, Señor, en beneficio de tu pueblo. Dios mío, rogamos tu bendición, la que viene desde lo alto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le damos toda la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Maravilloso es el Señor. Y gracias por dar esa libertad de poder predicar y sin tener que estar apurado con el tema del tiempo, porque a los predicadores, sobre todo a nosotros que somos medios largueros, nos gusta desarrollar un mensaje completito, y es por eso que necesitamos libertad, tiempo. Porque en esta iglesia se ha enseñado que lo medular del culto es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque por medio de la alabanza adoramos al Señor, pero por medio de su palabra somos edificados y hallamos nuevas fuerzas a través de ella. Amén, iglesia. Y he querido poder predicar en este día sobre la ley o la gracia. Gloria a Dios. Porque hay mucha controversia, aleluya, entre las personas y un mundo que aún es judaizante, que fueron conflictos que ocurrieron incluso en el tiempo bíblico. Amén, amén. Y esa controversia es de que hay judaizantes que son ciertos creyentes de origen judío, o que quieren parecer judíos, o que se identifican con el pueblo judío, los cuales insistían en que los gentiles convertidos debían obedecer la ley de Moisés, incluso circuncidarse para cumplir, aleluya, la ley establecida. Amén. Entonces esta controversia produce muchas veces conflictos dentro de la iglesia y confunde muchas veces al pueblo cristiano. Es por eso que no sé si usted ha escuchado ahí que a personas que instan a poder cumplir la ley como un mandato, aleluya, exclusivo para poder obtener la salvación. Una parte dice que la ley, o sea que la salvación es por gracia y solo por gracia. Y hay otras personas que dicen que la salvación es por gracia, pero que la gracia solo viene de aquellos que obedecen a la ley de Dios. En el fondo el debate en sí
hay diferentes puntos de vista sobre la base de la salvación. La importancia del tema, nos ayuda a alimentar la intensidad de esta discusión para poder saber nosotros cuán efectivo es la obediencia de la ley, o si es que somos salvos solamente por la gracia de nuestro Señor. Amén. Cuando la Biblia habla de la ley, se está refiriendo a esos estándares detallados que Dios nos dio, aleluya, por medio de Moisés en el Antiguo Testamento. Data desde el libro de Éxodo en el capítulo 19, cuando el Señor mismo llama a Moisés, aleluya, en el monte Sinaí, donde le da, aleluya, una cierta cantidad de mandamientos. Resumida la ley también en piedra, los 10 mandamientos, para que el pueblo de Israel tuviera un ordenamiento en su forma de vida. Aleluya. La ley de Dios explica sus requisitos para un pueblo santo. Incluía diferentes categorías la ley. La ley de Dios tenía leyes civiles, tenía leyes ceremoniales y leyes morales. Leyes civiles, una forma de ordenamiento en poder tener un comportamiento sociable, aleluya, con sus pares. Unas leyes ceremoniales que hablaba de diferentes ritualismos, aleluya, que podían proporcionar, entre paréntesis, una salvación, o sea, un perdón de pecado por medio de sacrificios, aleluya, pero los cuales eran incapaces de poder expiar, raer, aleluya, el pecado en sí mismo del ser humano. Y leyes morales de conducta también tenía. Fíjese usted que el Antiguo Testamento, algunos se acuerdan que hay más de 600, aleluya, mandamientos en el Antiguo Testamento. Por lo cual era imposible para el ser humano poder cumplir a cabalidad la ley, aleluya, establecida por el Señor. Amén, amén. La ley fue dada para separar al pueblo de Dios de las naciones malvadas que lo rodeaban y para definir qué era en sí el pecado. Según Esdras 10:11 y Romanos 5, versículo 3 y capítulo 5, versículo 7. La ley también demostró claramente que ningún ser humano podía purificarse lo suficiente para agradar a Dios. Es decir, que la ley reveló, aleluya, que nosotros necesitábamos a alguien que nos pudiera salvar. Aleluya. O sea, los mandamientos, la ley, la Torá, aleluya, la ley mosaica, como se le conoce, aleluya, que buena vino a ser, pero no hizo más que poder, aleluya, mostrarnos nuestra condición de cómo el Señor nos veía y cuáles eran los estándares del Señor para poder considerar a un hombre santo, a un hombre puro, a un hombre bueno, aleluya. 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 Pero ninguno pudo llegar a aquella estatura, aleluya. Amén, amén. Es por eso que en la época del Nuevo Testamento los líderes religiosos hablaban, aleluya, y habían manipulado esta ley. Y le agregaron propias reglas, aleluya, y tradiciones, según el libro de Marcos capítulo 7, desde el versículo 7 al 9. Así es, amén, amén. Mientras que la ley en sí misma era buena, pero era débil en cuanto a que carecía del poder para poder transformar el corazón de un ser humano. O sea, estaban los mandamientos y como dice la palabra del Señor, aleluya, viniendo la ley, vino también con ella el pecado. Amén, amén. Porque si nosotros no tuviéramos la ley del tránsito que nos dice, aleluya, que pasar un semáforo en rojo es transgredir la ley, si es que no estuviera establecido eso en la ley, que cruzar un semáforo en rojo es malo, nosotros lo podríamos hacer y no tendríamos culpa alguna. ¿Sí o no, iglesia? Amén, amén. Pero por cuanto vino el mandamiento, ahora nosotros sabemos que cruzar un semáforo en rojo es malo, aleluya.
y estamos transgrediendo la ley. De la misma manera vinieron los mandamientos para poder confrontar al ser humano y hacerlo ver, aleluya, que el ser humano había caído, aleluya, en un momento en la vida, en el huerto, aleluya, del Edén, y la condición era una condición caída, era una condición separada del Señor, carente, aleluya, de un propósito, imposible de poder agradar a Dios por sus medios. Amén. Y fue en este clima legalista, imagínese usted que Jesús vino, aleluya, cuando los líderes religiosos de aquel tiempo manipulaban imponiendo cargas sobre las personas, aleluya, cargas que ellos no eran capaces de llevar. Santo Dios. En este clima legalista Jesús vino. Si era inevitable el conflicto con aquellos hombres hipócritas, árbitros de la ley. Sin embargo, Jesús, como el legislador verdadero, aleluya, dijo: no penséis que yo he venido para abrogar la ley, sino he venido también a cumplirla. Porque la ley en sí era buena. Eran los seres humanos, aleluya, los que no podían cumplirla. Eran incapaces, aleluya, que nos confrontaba nuestra realidad, la maldad, aleluya. Como nuestro predicador, aleluya, el día martes decía: la paga del pecado es muerte, aleluya. Y ese pecado, aleluya, abundaba en nuestros corazones. Incapaces nosotros, aleluya, de poder ser personas buenas. Pero Jesucristo dijo: no he venido a invalidar, aleluya, la ley que Dios le entregó a ustedes. Yo he venido para darle cumplimiento a ella. Yo sí podré cumplirla, dijo el Jesús, aleluya, el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios por este Cristo amado. Mateo capítulo 5, versículo 17. La ley no era mala. Servía como un espejo, sí, para poder revelar la condición del corazón del ser humano. El corazón de una persona, lo dice Romanos capítulo 7, versículo 7. Y el texto que nosotros no hemos tomado: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros honramos y glorificamos el nombre del Señor Jesucristo, porque Él encarnó el equilibrio perfecto, aleluya, entre la gracia y la ley, aleluya. La ley en sí no era mala, el espíritu de la ley es buena y sigue vigente. Éramos nosotros, los hombres comunes y corrientes, aleluya, incapaces de poder agradar a Dios, aleluya. Pero bendito el día en el que, aleluya, de tal manera Dios amó a este mundo que envió a su Hijo unigénito, aleluya, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. Este Cristo de la gloria fue el único capaz, aleluya, de poder brindar el equilibrio, aleluya, a esta humanidad. Y ahora por medio de Él y su obra redentora en la cruz del Calvario tenemos salvación, esperanza y vida eterna. ¡A su nombre! Bendito eres Jehová. ¡Aleluya! Aleluya. Su nombre. Bendito eres Dios. El pueblo de Israel y sobre todo los samaritanos adoraban al Señor mirando el cerro, Aleluya. mirando el monte, aleluya, del pacto, aleluya, donde fue entregada la ley. Oh, gloria a Dios para siempre. Pero bendito el día en que este Cristo maravilloso pisó esta tierra, porque hizo que nosotros apartáramos la mirada del monte, si la pusiéramos en aquel que fue crucificado sobre el monte. Aleluya. Y nosotros ahora tenemos la mirada en el blanco perfecto, en el Cristo de la gloria, y por medio de su obra tenemos redención y perdón de pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito Es por eso que el conflicto entre Jesús y los fariseos surgió inmediatamente
muchos de los que habían vivido durante tanto tiempo bajo ese sistema opresivo de los fariseos aceptaron con agrado la misericordia de Cristo y la libertad que ofrecía el Santo Evangelio, según Marcos capítulo 2, versículo 15. Pero algunos, sin embargo, vieron que esta demostración de gracia era algo medio peligroso, porque muchos comenzaron a transformar esta gracia, aleluya, aleluya, dejando de lado en sí los mandamientos del Señor. Y que evitaría que una persona se deshiciera de toda esta restricción moral, aleluya. Pablo fue especialista para poner al tiro un pare a esto y no permitir que la gracia de Dios se convirtiera en un libertinaje, aleluya. O sea, para ser salvo o para recibir perdón, en el Antiguo Testamento era necesario poder, según la ley, ofrecer un sacrificio, aleluya, por medio de una ceremonia, y por medio de ello, en cierto tiempo, llevarlo al sacerdote. El sacerdote, por medio de un ritual, ofrecía el sacrificio y nosotros éramos perdonados. Todo un ritualismo, aleluya. Pero cuando vino Jesús, aleluya, estableció un nuevo pacto entre el ser humano, aleluya, y Dios. En el libro de Jeremías, si mal no recuerdo, dice la palabra del Señor de que vendrían días en los cuales Dios haría un nuevo pacto con su casa, aleluya. En el libro de Ezequiel señala que vendrían días en los cuales Dios daría su ley a nuestra mente y a nuestro corazón y transformaría el corazón de piedra por un corazón de carne. Y lo acompaña, aleluya, los dichos proféticos de Jeremías diciendo que llegaría el día en el cual daría un nuevo pacto, aleluya, donde ya nadie enseñaría a las personas diciendo ven, conoce a Dios, sino que cada persona tendría el derecho de poder conocerle de forma individual, aleluya. Y ese día llegó, aleluya, cuando Jesucristo estaba sentado a la mesa, aleluya, junto a sus discípulos antes de ser crucificado. En la última cena, Jesucristo, tomando el pan, aleluya, lo partió a sus discípulos y lo entregó diciendo: comed de este pan, que es mi cuerpo, que será entregado por amor a ustedes, aleluya, para el perdón de sus pecados. Y también tomó, aleluya, el vino y lo bendijo y lo partió, lo repartió a sus discípulos diciendo: esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, la sangre del nuevo pacto, aleluya. Estaba estableciendo de que llegaba el día en el que se cumplían los dichos proféticos, en el cual el Señor daría un nuevo pacto para poder traer esperanza a este mundo. Y ese nuevo pacto es la sangre bendita del cual Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ya no necesitábamos sacrificio de animales, aleluya, para recibir el perdón de Dios y la salvación, sino que el verdadero Cordero, venido del cielo, desde el Padre, aleluya, fue que por medio de su sacrificio, aleluya, nos brindó vida eterna. Oh, gloria a Dios para siempre. Qué lindo sacrificio, mire usted. Y ahí se cumple el nuevo pacto. Es por eso que el pacto de la ley, aleluya, queda atrás. La palabra del Señor señala que habiendo un nuevo pacto, aleluya, el que queda con la vigencia es el pacto nuevo. Aleluya. Y es por eso que la ley, aleluya, nos muestra lo que Dios quiere, que es la santidad para su pueblo. Pero la gracia del Señor
nos da el deseo y el poder de ser santos. En lugar de confiar en la ley para salvarnos, confiamos en Cristo y somos liberados de la esclavitud de la ley por su sacrificio una vez y para siempre, según Romanos 7:6 y Primera de Pedro 3, versículo 18. Es por eso que el día martes me gozaba con mi hermano Manuel, que predicaba, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, aleluya, la dádiva de Dios, la dádiva, aleluya, el regalo inmerecido de parte del Señor es vida eterna por medio de Jesús. Amén. Es por eso que ahora está vigente el nuevo pacto, que es la gracia del Señor. Y somos salvos por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El cumplimiento de la ley no puede salvar a nadie, según Romanos 3, versículo 20. Y Tito capítulo 3, versículo 5. De hecho, aquellos que reclaman justicia basándose en su cumplimiento de la ley, solo piensan ellos que están cumpliéndola, pero sin ningún cambio, sin ninguna transformación interior. Aleluya. Este fue uno de los puntos principales que Jesús quiso aclarar en el Sermón del Monte, porque todos decían, aleluya, ojo por ojo, diente por diente, aleluya. Era lo que estaba escrito en la ley. Mas Jesucristo vino a enseñar la profundidad de la ley, aleluya. De que no era tan solo que cualquiera devolviera mal por mal, sino que cualquiera que dijera fatuo, aleluya, a su hermano, este ya era un asesino, aleluya. Cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya había adulterado en su corazón. Jesucristo vino a revelar lo que los ojos humanos no podían comprender. Jesucristo vino a darle, aleluya, a ponerlo en evidencia. Es por eso que la ley era incapaz de llegar a la profundidad del corazón del ser humano. Pero sin embargo, cuando nosotros colocamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en este Cristo amado, Él se mete por dentro y lo empieza a transformar todo, aleluya. Y el que mentía ya no miente más, y el que robaba ya no roba más, aleluya. Y el que era mujeriego ya no lo es más, porque Cristo, aleluya, lo transforma todo. Y he aquí las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas por el poder de Dios. Somos salvos por medio de esta obra extraordinaria en la cruz del Calvario. Es por eso que el propósito de la ley era básicamente llevarnos a Cristo. Ese era el propósito principal. Aleluya. Gálatas 3:24 dice la palabra del Señor de que la ley vino a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Y esa palabra ayo era un término que se utilizaba para un pedagogo en griego, aleluya, o sea, un profesor, un mentor, un maestro, una figura encargada de la educación y la disciplina de un niño o un joven, hasta que éste, aleluya, fuera guiado con protección hasta la mayoría de edad, aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor siempre nos vio como unos pequeños, aleluya, unos jóvenes, aleluya, que no entendían de la vida. Es por eso que tomó a hombres que llevaban 400 años de esclavitud, aleluya, en Egipto. Eran hombres, aleluya, humildes de corazón, porque el Señor se acordó, aleluya, de su aflicción. Hombres sencillos, pero que en su cabeza no sabían más que hacer ladrillos con barro, estar al sol, aleluya. Una vida, aleluya, de esclavitud, bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor los tomó, los
ellos se dieran cuenta de que necesitaban algo más allá, aleluya, algo más, aleluya. Y eso, por eso Dios envió tanto profeta diciéndole: vendrá un Salvador para ustedes, llegará un Redentor. Lo que no puede hacer la ley, lo hará el Salvador, el Emanuel, el Dios con ustedes. Él los comprenderá y los transformará y cambiará esos corazones de piedra por corazones de carne, y lo podrán entender. Gloria a Dios para siempre. Y este Cristo de la gloria cumplió todas estas profecías. Amén. Sí, amén, amén. Más de 100 profecías cumplió Jesucristo de los dichos del Antiguo Testamento. Gloria a Dios para siempre. Y el Señor siempre nos dio como esos pequeños. Y es por eso que Gálatas dice en el capítulo 3:24 que la ley vino a ser nuestro ayo, una simple guía, aleluya, para llevarnos, porque ayo era ese profesor, aleluya, que guiaba a un niño, a un joven, con protección, con cuidado, hasta que ese niño joven cumpliera la mayoría de edad. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Y llegó ese momento. Llegó ese momento. Aleluya. El libro de Juan lo relata en el capítulo 1. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. La salvación vino sobre Israel, sobre el pueblo judío, pero no pudieron darse cuenta que el Salvador estaba delante de ellos. Pero bendito sea el nombre del Señor, que dice la palabra del Señor: pero los que sí le recibieron, a estos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡A su nombre! Bendito eres Dios. Oh, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y ahí alcanzamos. Sí, amén. Ahí nos metimos nosotros. Aleluya. Amén, amén. En la Biblia, la ley o la Torá es una revelación de la voluntad, el carácter de Dios, un conjunto de mandamientos que regulaban la vida moral de las personas por medio de rituales, aleluya, enseñando los estándares de justicia y la necesidad, aleluya, que tenían dentro de cada uno. Pero sin embargo, la gracia es ese favor inmerecido, es ese regalo gratuito, aleluya. Porque ¿cuántos de aquí pueden decir, aleluya, que merecían ser salvados, aleluya? Porque el mismo apóstol Pablo dijo: he aquí, yo soy el pecador más grande, soy más pecador que cualquiera de ustedes, aleluya. Así es, aleluya. Sin embargo, cuando viene Cristo y ofrenda su vida, aleluya, por amor a esta humanidad, bendito sea el nombre del Señor, fue un regalo gratuito de parte del Señor. Un don de su bondad, de su amor, de su misericordia, que permite la salvación, el perdón de los pecados y la transformación del creyente. Aleluya. No se puede ganar ni merecer por obra o esfuerzos humanos esta salvación tan grande, sino que se recibe por fe en Jesucristo, quien realizó la obra de la salvación cumpliendo la ley. Aleluya. Amén. Gloria a Dios para siempre. El único que la pudo cumplir fue Jesucristo. Y estando crucificado, esbozó sus últimas palabras diciendo: consumado es. Aleluya. Todo está cumplido. Cada coma, cada tilde, aleluya, que anunciaron hombres y mujeres, aleluya, en la antigüedad, miles de años atrás, aleluya, dio cumplimiento en este Dios maravilloso, aleluya. Él fue el cumplimiento fiel de la salvación, aleluya, que prometió Dios en el huerto del Edén, aleluya. Cuando dijo el Señor, oh, gloria a Dios para siempre, déjeme ver si lo encuentro. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito de la ley, ¿para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Santo Dios.
¿Recuerda usted? Esto está en Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿Recuerda usted que cuando el hombre cae en el huerto del Edén, el Señor promete la redención del ser humano? Y dice, he aquí, después de que castigó al hombre, a la mujer, y por último a la serpiente le dice, he aquí pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, pero ella, la simiente, aleluya, de la mujer, te aplastará la cabeza. Oh, gloria a Dios para siempre. Y ahí dice la palabra del Señor. Mire usted, que entonces, ¿para qué sirve la ley? Esta fue añadida a causa de las transgresiones, pero hasta que viniese la simiente de la cual fue hecha la promesa. O sea, la ley tuvo la validez hasta que se dio el cumplimiento, aleluya, de la promesa del hijo de la simiente de la mujer que traería la redención a este mundo entero, aleluya. Y tuvo el fiel cumplimiento, lo señala el libro de Colosenses en el capítulo 2, aleluya, en el versículo, si mal no recuerdo, 15, 16, donde señala que en la cruz del Calvario fue crucificado, aleluya, el acta de los decretos que era en nuestra contra, aleluya, crucificando, aleluya, nuestras transgresiones, nuestra desobediencia y todo lo que nos impedía acercarnos a Dios, aleluya. En aquel madero el Señor exhibió públicamente a todo principado, potestad, huestes de maldad, aleluya, derrotándolo en la cruz del Calvario. Y hoy podemos tener victoria por Jesucristo de Nazaret. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. ¡Aleluya! Oh, bendito Dios, aleluya. Qué hermoso y fiel cumplimiento. Es por eso que a los judaizantes les debato esto yo. No me gusta que vengan a confundir a la grey, no, que tenemos que, aleluya, guardar el Shabbat, aleluya, y hasta lo dicen como poniendo esa boca como judío, aleluya, a esos términos, aleluya. No, tenemos que cumplir, o si no, no estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. Y diezman, aleluya, pregúntale a esa clase de gente si diezma, aleluya. Porque ahí se le arranca la ley, ahí se le van los mandamientos, aleluya. Son personas egocéntricas, personas que buscan, aleluya, complacer su propio corazón, aleluya. Quieren tener la verdad de todo, pero mientras más nos acercamos al Señor, más nos damos cuenta que más le necesitamos a Él. Buenos para colocar cargas, aleluya. Amén, amén. No, si con esto vamos a agradar más a Dios. Ni se congregan, aleluya. Cuando la Biblia también un mandato dice, no os dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre, aleluya. Y ahí se les va todo el judaísmo. Ahí se les va toda la ley, aleluya. Empieza a buscar del Señor, trae a tu familia, trae aquí a la iglesia, a tu casa. Hubo un hombre, el carcelero de Filipo, aleluya, un hombre en la ciudad de Macedonia, por eso alrededores, era la región de Grecia en estos tiempos, aleluya, que no era judío. Cuando vino, aleluya, un terremoto, aleluya, se abrieron las cárceles donde estaba, aleluya, encadenado Pablo y Silas, aleluya. Al final quiso matarse, tomó su espada, se iba a matar y desde el fondo le gritó una voz: no te hagas daño porque estamos todos aquí, no ha arrancado ninguno, no te preocupes que no te van a criticar, aleluya, tus dueños, aleluya. Y ese fue Pablo, se acercó a él
le tendió la mano, le compartió el evangelio, aleluya. Y este hombre creyó, el carcelero de Filipos creyó, preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo no le dijo nada, tenés que circuncidarte, no le dijo nada, tenés que guardar el sabbat, le dijo, cree en Jesucristo, cree en Jesucristo, cree en Jesucristo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese hombre creyó y fue bautizado, aleluya. Y vivimos imponiéndole cargas, aleluya, a las personas. No, que si no hace esto, no, que si no viene así, no, si no es Dios quien hace la transformación, aleluya. Es por eso que ya nadie va a enseñar quién es Dios, aleluya, sino que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón sabrá cómo comportarse delante de este Dios eterno. Aleluya. Qué lindo es el Señor que nos mira a través de nuestros ojos. Porque nuestros ojos están llenos de cuestionamientos, de crítica, aleluya. Estamos acostumbrados a poner carga a las personas. Y las personas que no tienen una iglesia cerca, o sea, ellos no tienen salvación. O sea, las personas que están apartadas en lugares lejanos, aleluya, ellos no tienen derecho a ser salvos. Gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor Jesucristo, que en su multiforme gracia se compadeció de esta humanidad. Y es por eso que te tengo una buena noticia. Tú sí, tú que estás lleno de pecado. Tú sí, tú que has fallado. Tú sí, que sientes, aleluya, que no has hecho las cosas bien. Aleluya, te tengo una buena noticia. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es fiel, aleluya, y perdona nuestros pecados. Y te tengo otra buena noticia. Ese Cristo en el cual creíste, no nos dejó solo. Envió el Espíritu Santo, el Espíritu de consuelo. Y Él hoy en día está dentro de cada corazón que ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y desde dentro de tu corazón Él te dice que te ama. Él te dice que renovará tu fuerza. Él te dice que tienes salvación y vida eterna. Maravilloso este Dios. Aleluya. De manera que esta ley simplemente vino a ser ese camino, nos guió para esto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judíos, esto es. ¿Sabe por qué? Porque tengo tantas familias judías. Olvídese. No fallan a los sabat, pero se juntan a puro tomar, aleluya, a puro ponerle, a puro jugar rayuela corta ahí. Y ojalá me estén viendo, aleluya. Bueno, aleluya, para tergiversar la ley. Bueno, cumplen el sabat, aleluya, pero la mayoría fuma hasta marihuana, que Dios reprenda al diablo. Y esas cosas la objetan. No, eso no vale, aleluya. Le sirve más el mandamiento, aleluya. Cuando la palabra del Señor señala, aleluya, que el que no es capaz, aleluya, de cumplir la totalidad de la ley, aleluya, de nada le sirve hacer el resto. Eso era para los que se circuncidaban. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, hubo tremendo concilio de esas reuniones, aleluya, pastoral entre líderes que nos sacamos los dientes, aleluya. Así una reunión. Santo Dios. Está el apóstol Pedro, estaban Juan, Jacobo, aleluya, están, pero puros leones del evangelio, los más grandes. Y estaba ahí el conflicto, porque habían judíos, habían fariseos que habían creído en la palabra, pero estaban imponiendo el cumplimiento de la ley a lo otro, a los nuevos. No, este ya creció,
creyó en Jesucristo, sí, ahora circuncidémosle. Y que se ponga a cumplir los mandamientos de la ley, aleluya, para que sea salvo. Y ahí comenzó el debate. Amén, amén. Pero hubo un apóstol Pablo que, confiado en lo que el Señor le había entregado a él, el apóstol de los gentiles, aleluya, se paró firme en la posición. Amén, amén. Y también le respaldó el apóstol Pedro, que estando en una oportunidad, el Señor mismo le dijo, le mostró una visión a Pedro y le dijo, Pedro, y habían se extendió un pergamino, habían reptiles, cuadrúpedos, puras cosas inmundas, aleluya, Amén, amén, amén. de las cuales el judío no podía comer. Así es. No podía él compartir, aleluya, lo que estaba viendo. Pero el Señor le dijo en el sueño, en la visión, Amén, amén. le dice, Pedro, mata y come. Así es, Y amén. Pedro quedó asombrado. ¿Cómo si yo siempre he sido limpio, siempre me he guardado del cumplimiento de esto? Yo nunca he transgredido la ley comiendo algo inmundo, porque eso al Señor no le gusta. Pero el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Aleluya. Y le fue enviado a un lugar donde habían gentiles. Estaba Cornelio junto a su familia, aleluya. Tampoco eran judíos, pero habían creído, aleluya, en este Dios maravilloso y necesitaban escuchar el evangelio. Es por eso que el Señor envió, aleluya, a ese lugar lejano al apóstol Pedro para que le predicara el evangelio. Pedro, aleluya, al entrar a casa de gentiles, aleluya, se sentía incómodo y llegó y se puso a repartir lo que el Señor le había dado, y mientras él predicaba, el Espíritu Santo del Señor, aleluya, que no tiene nombre, que no tiene, aleluya, establecido el nombre de un ministerio en específico, que no lo imparten ciertos pastores, que no lo entregan, aleluya, ciertas agrupaciones de pastores. Mientras se estaba predicando el evangelio, el Espíritu Santo descendió sobre esa familia que necesitaba del Señor y fueron bautizados con Espíritu Santo de Dios, sin imponerle carga, sin necesidad, aleluya, que se transformaran al judaísmo. Recibieron, aleluya, el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y este texto, anótelo para aquello. Dice así, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Continuando en el contexto de que la ley vino a ser un ayo, de que la ley, aleluya, era vigente hasta que llegó por aquel, aleluya, que iba a cumplir la promesa de la salvación, aleluya, en el huerto del Edén. En el versículo 27 dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es por eso que tenemos que bautizarnos, aleluya, para poder demostrar, aleluya, el compromiso que tenemos con nuestro Señor. Si bien es cierto, el bautismo nos salva, aleluya, pero si nosotros demostramos que estamos comprometidos con la obra del Señor. Gloria a Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28. Sí, aleluya. Y ya no hay judío ni griego, Sí, aleluya. no hay esclavo ni hay libre, Santo. no hay varón ni mujer, Aleluya. porque todos vosotros sois Uno en Cristo. uno Jesús. en Aleluya. Cristo Jesús. Eso, gloria a Dios para siempre. Sáquese vuestra palma de alabanza para este Dios maravilloso. Aleluya, que no hizo excepción de persona, sino que vino a este mundo para que el mundo fuera salvo a través de él. Y lo único que nos puede condenar hoy en día es que habiendo venido la luz a este mundo, los hombres rechazaron venir a ella, amando más las tinieblas, no viniendo a la luz para que fueran reprendidas sus obras y se dieran cuenta de cuán malvado
eran. Es por eso, amado hermano en la fe, que este regalo, cual no merecíamos, el Señor lo entregó para cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Maravilloso es el Señor. Póngase usted sobre sus pies. Qué lindo regalo de parte del Señor. Es por eso que la salvación viene solamente por fe y para fe. Como está escrito, el justo por fe vivirá. ¿Y cuántos hoy tienen vida aquí? ¿Y cuántos hoy quieren vida? Aleluya. El Señor está en este lugar. Oramos al Señor. Cierre sus ojitos que vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, damos gracias, buen Dios, por tus maravillas, Señor. Gracias, Dios mío, porque aquel sacrificio en el madero, Dios mío, fue el regalo más grande, aleluya, que pudiste entregar, Dios mío, a este mundo. Oh Padre eterno, gracias por enviar a su Hijo unigénito, nuestro Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Porque así es necesario que el Hijo del Hombre sea siempre exaltado. Le damos gracias, buen Dios, Señor, porque junto a ti compartimos hoy tu vida, tu muerte y tu resurrección, Señor. Es por medio de tu sacrificio, aleluya, que tenemos esperanza y vida eterna. Y por la fe en nuestro Señor Jesucristo, somos partícipes de esta gracia, de este favor inmerecido, aleluya. Oh Dios mío, Señor, no habiendo sido nada, Señor, hoy puedo decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y resucitó para darnos vida abundante. Gracias, buen Dios, por este hermoso regalo. Rogamos su bendición, la que viene desde lo alto, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos toda la gloria a Dios.